Hermanos, buenos días para todos. ¿Quiénes de los que están acá el día de hoy tienen hambre y sed de justicia? Nuestra justicia es Cristo. Tenemos hambre y sed de Cristo, de conocerlo a Él cada vez más. Pero no solamente quienes estamos el día de hoy, seguramente hermanos que han estado acompañándonos, pero que por alguna circunstancia algunos domingos no han venido. Yo creo que ustedes pueden darse cuenta cuando de pronto algún hermano está faltando, y la idea es que nos llamemos y nos animemos, porque por momentos quizás nosotros nos dejamos atrapar un poco por esas aparentes necesidades o deseos que hemos convertido en necesidades y dejamos de asistir. Que nos llamemos y que nos animemos, porque la voluntad del Señor es que estemos separando este tiempo para Él, para estar reunidos como congregación y entre todos nosotros ayudarnos a que cada vez le conozcamos mejor, le amemos y por tanto hagamos su voluntad. Así que hermanos, podemos hacer esa tarea, llamarnos unos a otros y especialmente a aquellos a quienes están alejados. Bien, terminamos nuestras exposiciones acerca del amor y vamos a continuar entonces con el libro de Éxodo. El día de hoy retomamos y vamos a ir por favor al capítulo 3, Éxodo 3, y el día de hoy estaremos meditando en los versículos 1 al 6. Éxodo 3, versículos 1 al 6, dice el Señor así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Señor, estamos reunidos el día de hoy, Dios, y nuestro deseo es que el que nos haya motivado a venir hoy, Señor, acá es porque tenemos hambre y sed de conocerte a ti. Hambre y sed, Señor, de que cada vez seamos limpiados por medio de tu palabra y podamos, Señor, amarte cada vez más y por tanto cada vez, Señor, hacer tu voluntad, obedeciendo, Señor, tus mandatos, obedeciendo, Señor, tu palabra. Por eso, Dios, ruego que este domingo y cada domingo, Señor, las palabras que oigamos en esta predicación sean tus palabras, Señor, que son la única fuente que sacia esa sed, esa hambre que el hombre inconscientemente la vive, la tiene, la persigue, pero la persigue, Señor, en fuentes que no sacian. Solamente en ti, Señor, somos saciados. Solamente por medio de tu palabra, Señor, somos saciados. Por eso rogamos que sean tus palabras, Señor, dirigidas a nuestros corazones y que ellos estén atentos para ser edificados y alimentados por ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, rogamos que sea así. Amén y amén. Bien, nosotros cuando estamos conduciendo, se ha vuelto muy común el utilizar el GPS, ¿no? Para que nos muestre la ruta que vamos a tomar hacia donde queremos ir, sobre todo cuando no conocemos el lugar hacia donde vamos, no es un lugar que frecuentemos. Y el GPS entonces nos muestra el camino que debemos seguir. Cuando nosotros nos salimos del camino, el GPS dice redireccionando. Y además es común porque cuando nosotros estamos siguiendo el GPS y nos indica una ruta que para él es mejor, quizás por el trancón o por evitar algún semáforo,
nosotros decimos, "Ay, ya me va a enviar por este lado, no, pero yo mejor sigo por este", y decidimos seguir por otro lado diferente, porque ya lo conozco, porque pienso que es mejor, y Él entonces dice redireccionando y me muestra un nuevo camino, una nueva forma de llegar a mi destino, ¿no es cierto? Un nuevo camino, encuentra otro camino. Pero a la verdad, hermanos, en lo espiritual solamente hay un camino, el cual nosotros debemos seguir, y es el camino de Dios. Únicamente el camino de Dios es solo uno, y ese camino es la santidad, la santificación para cada uno de nosotros. Recordemos que hemos venido entonces meditando en esos 2 primeros capítulos de Éxodo, donde hemos observado cómo el pueblo de Israel fue llevado a Egipto. Dios dijo que tenían que ir allá, que iban a ser esclavos y eso se iba a cumplir, y que iban a ser liberados y que Él los iba a sostener mientras estaban allí. Después ha preservado la vida de Moisés en medio de una situación difícil donde los niños estaban siendo asesinados por parte de Faraón, porque estaba asustado con la multiplicación del pueblo de Israel. Moisés es preservado, su vida es preservada, y ahora él, por medio de las circunstancias que el Señor ha permitido en su vida, ha sido llevado a estar en Madián, ha sido sacado de Egipto, pero todo eso ha sido permitido por el Señor. La Reina Valera titula este texto como Dios llama a Moisés, o en otras partes lo titulan como llamamiento, el llamamiento de Moisés. Y es porque en realidad es un llamado, y cuando estamos hablando acá de Moisés es un llamado particular, es un llamado individual, es un llamado específico. Pero podemos observar en este llamado, hermanos, cosas generales del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Cosas generales cuando el Señor se manifiesta a alguien. Una pregunta que normalmente se hace, y cuando estuvimos en el Parque El Tunal y nos reunimos en grupos para hablar sobre Éxodo, una de las preguntas que hicieron en un grupo fue: ¿quién es el personaje principal del libro de Éxodo? Y muchas personas dicen Moisés, pero en realidad el personaje principal es Dios. Él está todo el tiempo allí, todo el tiempo Él está mostrando que es Él quien está dirigiendo todo lo que está sucediendo. Y lo vemos acá en este llamado, aunque es el llamado de Moisés particular, es Dios el centro, y apunta este llamado al plan de redención realizado por el sacrificio de Cristo. Así que el título para nuestra prédica, hermanos, en el día de hoy es el llamado a la cruz de Cristo. El llamado a la cruz de Cristo, ese es nuestro título para el día de hoy. Es un llamado particular, pero es un llamado también en el que podemos ver cosas generales. Y el primer punto que quiero que veamos es que Dios prepara el camino. Moisés, habíamos visto, fue formado con los mejores maestros de Egipto. Fue formado en ciencia, fue formado en astrología, en una cantidad de ciencias que ellos conocían, tenía todo ese conocimiento, y él había pensado que por la posición que él estaba ocupando y por el conocimiento que él tenía, era por eso que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo de la esclavitud. Pero el Señor permite unos acontecimientos, y ahora lo vemos aquí, en Madián, 40 años después del momento en que salió de Egipto, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, apacentando las ovejas que no son de él, 40 años, y ni siquiera él ha podido conseguir, o está apacentando sus propias ovejas, está apacentando las de su suegro. Una vida llena de circunstancias y de momentos difíciles, quizás para este hombre que en otro momento había tenido una posición diferente y se sentía privilegiado por encima de los demás. Aquí las circunstancias le están mostrando que quizás no era lo que él pensaba, que todo lo que él creía que tenía en realidad no era nada. Y todo esto lo ha llevado al momento en donde se encuentra en estos versículos. Había sido formado en Egipto con habilidades y conocimientos, eso fue lo que sucedió antes, pero en estos 40 años ha sido formado también en otras cosas, ha sido formado su carácter, ha tenido una formación teológica y ha tenido una formación que le va a permitir realizar la tarea para la cual va a ser llamado. Está apacentando
estas ovejas y lo está haciendo en el desierto. Una tarea que lo va a preparar para lo que iba a ser llamado, y es sacar al pueblo de Israel por en medio del desierto para llevarlo a la tierra prometida. Una tarea en la que se necesita paciencia. Una tarea en la que se necesita paciencia para poder guiar y cuidar a las ovejas, que son animales torpes, que son animales que constantemente están yendo a donde no deben ir, que no pueden buscar su propio alimento, sino que deben ser guiadas para poder alimentarse. Requieren de mucho cuidado y el Señor lo está preparando a él para que pueda realizar la tarea de llevar al pueblo de Israel. También ha tenido una vida solitaria como pastor en medio de todos estos 40 años trabajando para su suegro. Un tiempo en el que seguramente en medio de ese guiar a las ovejas hacia los pastos, porque recordemos que estamos en un lugar árido y no es esa pradera que quizás cuando leemos el Salmo 23 nos imaginamos, ¿no es cierto? No es esa, sino que eran lugares específicos como especie de oasis donde él debía guiar a las ovejas, buscar con cuidado para poderlas alimentar de buenos pastos. Conoce la zona, conoce muy bien el sector por donde se iba a mover para llevar al pueblo de Israel. Todo eso preparado por el Señor, hermanos. Quizás, o no quizás, con seguridad, cada uno de los que estamos aquí sentados el día de hoy, hemos pasado por muchas situaciones con anterioridad, antes del llamado del Señor para cada uno de nosotros. Y todas esas circunstancias fueron permitidas por Dios para formar en nosotros. No nos distraigamos, hermanos. Todas esas circunstancias fueron permitidas por el Señor en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes y la mía, para que fuéramos preparados para el llamado que Él iba a tener individualmente con cada uno de nosotros. Cualquier circunstancia, hermano, que usted haya pasado, fue permitida por el Señor, porque si estamos el día de hoy acá es porque somos parte de su pueblo y Él permitió todas esas cosas para usarlas para el llamado que iba a tener y la misión o el propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. No son cosas que sucedieron fortuitamente, no son cosas que sucedieron porque Él no estuviera pendiente de nosotros. Incluso ya estando en este nuevo camino, cada cosa que sucede en la vida de nosotros, el Señor la usa para Él manifestarse con mayor claridad a nuestra vida. Situaciones de enfermedad, situaciones de preocupaciones por lo laboral, situaciones de quizás enfrentamientos o discusiones con otras personas que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, que nos causan malestar, son permitidas también por el Señor para que nosotros podamos conocerle a Él con mayor claridad, para que podamos verle con mayor claridad. Así que todas esas circunstancias son permitidas por Él. Y vemos aquí esto en Moisés, hermanos. Él ahora tiene una conciencia de su pobreza, tiene una conciencia real de que él, con todo lo que había sido formado y todo lo que tenía, no era nada. Tenía todo eso, pero no le sirvió de nada. Ahora estaba simplemente pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él. Así que el Señor, por medio de esas situaciones, también nos humilla a nosotros para decirnos que aunque tengamos muchas cosas materiales de conocimiento, títulos, no son nada frente al camino de la espiritualidad, de la santificación. Y es maravilloso, hermanos. Es maravilloso poderlo ver de esta forma, porque eso trae confianza a nosotros. Debe traer paz y tranquilidad, porque es para manifestarse, es para permitirnos que le veamos a Él. En cada situación, hermanos, nuestro deseo y nuestra oración, antes que pasar pronto la situación, es que podamos conocerle, que se manifieste para nosotros ese carácter de Él, que podamos verle en cada situación que estemos viviendo. Moisés, como dije hace un momento, tenía 80 años acá. Y quizás una persona con 80 años podría decir, bueno, yo
¿Ya en qué puedo servirle a Dios? Ya mis fuerzas se han acabado, pero los tiempos son los de Él. Es en el tiempo de Él. Él permitió que pasaran otros 40 años de Moisés allí, y fue para llamarlo en el momento en el que el Señor sabía que debía ser llamado. En este tiempo las personas vivían en promedio 130 a 140 años. Lo vamos a ver más adelante en este mismo libro de Éxodo. Moisés vivió hasta los 120, un poco más, menos de eso. Eso quiere decir más o menos un 60% de su vida con respecto al promedio de vida que había en ese momento fue lo que había pasado cuando él fue llamado. O sea, para el día de hoy, una persona más o menos de unos 55 años es el momento en el que el Señor lo llamó. Y quizás nosotros diríamos, bueno, a mí me hubiera gustado conocer del Señor cuando niño, cuando joven, porque así no hubiera cometido tantos errores, no hubiera pecado de esta manera, no hubiera ido por ese camino que me causó tanto dolor. Pero el Señor sabe cuál es el momento para cada uno de nosotros. Él sabe cuál es el tiempo para cada uno de nosotros. Él sabe cuál es el mejor tiempo, hermanos. Era un día aquí, leemos en el versículo 1, que Moisés estaba llevando y apacentando a las ovejas y las llevó hasta el monte, Horeb, monte de Dios. Era un día como cualquier otro para Moisés, apacentando las ovejas. Pero Dios, hermanos, puede usar también hechos sobrenaturales que pasan sus leyes para llamar nuestra atención. ¿Cuántos de nosotros también no hemos vivido? En estos días hablaba con un hermano que me contaba una situación en cuanto a su trabajo. Él debía transportar una mercancía que necesita ser refrigerada, y esos camiones necesitan de un líquido para que ese refrigerante siga funcionando constantemente. Si ese líquido se empieza a salir, el frío se va, la temperatura se baja, y hay productos que no pueden perder esa cadena de frío, porque se dañarían y las pérdidas serían millonarias. Pues aunque se estaba saliendo el refrigerante de del, no sé cómo se llamará, del Thermokin, creo que dice ahí cuando veo uno de estos camiones, aunque se estaba saliendo ese líquido, los productos se mantuvieron bien y no se perdieron. O sea, no hubo una afectación para él. Podría parecer simple, podría parecer algo un milagro o una obra del Señor muy mundana, digámoslo así, para algunas mentes, ¿no es cierto? Pero el Señor también está pendiente de detalles en los que nosotros quizás pensamos que no lo hace. Detalles como esos. Es el Señor allí obrando, usando fenómenos para llamar esa atención, usando cosas sobrenaturales, no todo el tiempo, pero también lo hace, como lo estamos viendo acá. Moisés vio un fenómeno que seguramente había visto en otras oportunidades. Una vegetación que no ha recibido agua, que está seca, fácilmente puede ser encendida por la temperatura, por el sol. Nosotros lo hemos visto aquí en las montañas de Bogotá, cuando están haciendo esos días de sol, muchas veces los cerros son incendiados. Eso es algo cotidiano quizás para Moisés, pero aquí había una situación particular que lo atrajo a él, y es que esa llama, esa zarza no se consumía. Aunque parece, hermanos, impresionante, el llamado para ninguno de nosotros es hecho por el fenómeno, por lo sobrenatural, sino por lo que sale de la boca de Dios por su palabra. Porque quizás nosotros podríamos ver, y muchas personas han visto milagros, pero nunca han sido transformados por el milagro. Simplemente tendrán algo para contar como algo extraordinario. Podrían decir incluso realmente que fue Dios quien permitió y quien realizó el milagro, pero nunca ser transformados e ir al camino de Dios, porque solamente por su palabra nosotros somos llamados. Solamente somos llamados por la palabra de Él. Él debe manifestarse a nosotros, porque nosotros no podemos verle. Y cuando nosotros no podemos verle, nos acercamos a Él con irreverencia, buscando simplemente ser satisfechos en nuestros deseos y utilizarlo a Él como un medio. Así que todo lo que estamos viendo y toda esta situación ha sido permitido, y todo el camino ha sido preparado por Dios, y en la vida de cada uno de nosotros es exactamente igual.
pero Dios hace el llamado. Dios usa sus palabras para llamarnos y ese es el segundo punto para el día de hoy. Dios hace el llamado. Versículos 2, versículos 4 y 5, quiero leerlos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y en el versículo 4 y 5, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El Señor ha llevado a Moisés a estar enfrente de esta situación que es anormal, que es sobrenatural, pero podría haberlo visto y simplemente sorprenderse y haber tenido algo para contar, pero nunca ser transformado si el Señor no hubiera dirigido su palabra hacia el corazón de él. Es Dios en medio de la zarza quien llama a Moisés con su voz. Es su palabra dirigida a un corazón que él ha preparado para que reciba su palabra. Dios ha preparado el camino de Moisés, su tiempo llegó, su corazón ha sido intervenido por Dios y ahora su palabra es llevada para que él pueda oírla. Él es quien lo está llamando y le dice en el versículo 4, o dice en el versículo 4 que viendo Jehová que él iba a ver. Y lo que estamos viendo acá es que conociendo Dios, que Moisés se estaba acercando a él, pero conociendo Dios que era un hombre que no había recibido esa manifestación del Señor, que no le conocía, el Señor debe hablarle y da unas instrucciones. Es Moisés quien va a ver, es Moisés quien había sido conocido por el Señor, como dice Romanos 8, conocido por Dios de antemano. Él lo conoció, lo predestinó y ahora le está llamando. Lo llama y le da unas instrucciones específicas. Aquí quisiera mostrar algo, hermanos, y es que en el versículo 2 dice que se apareció el ángel de Jehová. Muchos comentaristas hablan que cuando se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo mismo. Es eso que conocemos, y discúlpeme por utilizar palabras teológicas, pero es lo que conocemos como las cristofanías, las apariciones de Cristo. Es Dios mismo, es el ángel de Jehová en medio de la zarza, pero es Dios mismo, Cristo, manifestándose de forma visible a Moisés. Encontramos en el Antiguo Testamento entonces lo que se conoce como teofanías, y son solamente apariciones de Dios. Pero las cristofanías normalmente es cuando el Señor se manifiesta de forma visible como un ángel hacia los hombres, y eso se habla como una manifestación de Dios por medio de Cristo. Es Dios mismo el ángel de Jehová llamando allí. Y lo está haciendo en medio de una llama de fuego, hermanos, que ardía, una zarza que está abrazada completamente por las llamas y no se consumía. Y esto nos habla del poder de Dios. El fuego puede ser consumidor, pero el fuego también es purificador. El mismo fuego puede consumir o puede purificar. Y esto es un símbolo de la justicia y la santidad divina. En Isaías 33, y le pido que me acompañe allá, quiero que veamos algo para que lleguemos a un punto al que quiero que lleguemos, y que tiene que ver con el título de nuestra prédica en el día de hoy. En Isaías 33, en los versículos 14 al 16, encontramos lo siguiente: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Y qué preguntaron? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Y a quién dice? ¿O quiénes son los que lo harán? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas.
Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Ese que actúa con justicia o que es visto como justo delante de Dios es el que habitará ¿con quién? Con el fuego consumidor y con las llamas eternas, que no es otro que nuestro Dios. En Hebreos dice que Él es fuego consumidor. Él es fuego consumidor, nuestro Dios es fuego consumidor. Y en el Salmo 15 dice lo mismo, hace la misma pregunta: ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? Y nombra a las personas que lo harán, y tiene un listado muy similar a este que vemos en Isaías 33. Así que cuando estamos hablando de ese fuego, estamos hablando de Dios mismo, que puede ser consumidor o puede ser purificador. Proverbios 17 del 3 al 4 dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Otra versión dice: el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Cuando el Señor está llamando a alguien para que se acerque a Él, a quien conoció de antemano y lo predestinó, es para purificarle, para limpiarle. Pero cuando la persona se acerca sin conocerle, el resultado no será el que se espera, porque también es fuego consumidor. Así que podemos decir, hermanos, que el ángel de Jehová en la zarza ardiente era un símbolo de Cristo en la cruz. La palabra hebrea usada para describir esta zarza viene de la misma palabra que se utiliza para clavar o pinchar. Y eso quiere decir o connota un espino. Esta zarza era un arbusto espinoso. Así que podemos pensar en la cruz, en este llamado que está teniendo aquí Moisés, donde Jesús ha sido coronado con espinos, soportó el fuego del juicio y aún así no fue consumido por la ira de Dios. Es una representación de la cruz de Cristo acá. Es el llamado que se le está haciendo a Moisés. Nadie puede ir al Padre sino por mí, dice Jesús. Acá Moisés se está acercando a Dios y Dios lo llama y le da unas instrucciones. Le dice: no te acerques y quita tu calzado. Solo por Cristo podemos ir a Dios, solo por el pago de nuestros pecados en la cruz. Y es lo que está pasando en este llamado que está haciendo el Señor acá. Esa zarza con esa llama de fuego que representa el fuego consumidor de Dios, pero también purificador. Y ese ángel de Jehová en medio de ese fuego es Cristo, soportando la ira de Dios por el pecado de nosotros. Toda esa preparación de Moisés, hermanos, lo llevó a su tiempo de llamado. Fue llamado a la zarza, donde Dios se manifestó a su vida de forma personal, donde él pudo oír su voz y ser consciente de su maldad y su pecado. Cuando predicamos, hermanos, cuando cada uno de nosotros hablamos del Señor, y es el tiempo de una persona que ha sido conocida por Dios desde la eternidad como pueblo suyo, su palabra es llevada a su corazón por el Espíritu Santo y la persona será llevada a la cruz de Cristo para ser purificado, para que su pecado sea perdonado, para que sea lavada su maldad. Si no es el tiempo de la persona, o si no es una persona que haya sido conocida por Dios desde la eternidad, esa persona simplemente oirá palabras de hombres y nada más. No será la palabra de Dios para él llegando a su corazón, y seguirá su camino. Somos llevados a la cruz para ser purificados, hermanos, no para ser consumidos por el fuego, sino para ser purificados. Y eso es una gran bendición, porque llegará el día del juicio y ese fuego se manifestará. Esas llamas eternas serán manifestadas y nosotros podremos habitar con ese fuego consumidor sin ser consumidos. Pero para quien no ha creído, ese día llegará como un día de tormento eterno. Cuando es el tiempo, hermanos, el camino de Dios para una persona que ha sido preparada por el Señor, le llevará a la cruz en donde Dios se manifiesta a esa persona. Nos hace humildes para ese momento, nos hace conscientes de nuestra pobreza espiritual
y nos lleva a poder verle con claridad en un proceso en el que cada vez le vamos viendo mejor. Pero nos dice: has sido llamado para morar conmigo, has sido llamado para habitar conmigo eternamente. Y lo hace, hermanos, de una forma especial, porque lo primero que vemos es que el llamado que hace es por su nombre. En el versículo 4 dice: Moisés, Moisés, y es un llamado particular, lo que indica que la relación que nosotros tenemos con Dios es individual. Cada uno de nosotros tiene una relación particular con Dios, porque cada uno de nosotros ha vivido circunstancias diferentes que han formado en nosotros. Hace 8 días hablamos de esas fortalezas mentales, de esas ideas que tiene cada uno de nosotros que no corresponden a la voluntad de Dios y que nos han llevado a tomar decisiones y a decir: mi vida debe ser esta y la voy a seguir así, de esta manera, convencidos de que lo estamos haciendo correctamente. Pero Él viene conociendo cada una de esas fortalezas que tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, y viene para tratar de una forma individual, personal con nosotros. Por eso su llamado es por el nombre. Cada uno debe vivir esa relación con el Señor. Cada uno tiene circunstancias particulares. La relación es personal. Aunque él era un desconocido, ahora es un conocido. Aunque él, no conocía a Dios y Dios lo conocía a él, ahora él conoce también a Dios. Y vemos allí, hermanos, entonces las instrucciones que le da: no te acerques y quita tu calzado. No te acerques y quita tu calzado. Y es el llamado que el Señor hace cuando nos lleva a nosotros a la cruz. Despójate de tu naturaleza pecaminosa. Hablar del calzado es hablar del caminar, de el andar. Y cuando hablamos de andar, de caminar, estamos hablando de un camino. Al hablar del calzado es hablar de ese camino, de nuestro andar. Ese andar con nuestros pies, donde pisamos de todo, donde el calzado se ensucia. Hay culturas incluso en donde las personas deben quitarse sus zapatos para entrar a las casas. Por ejemplo, donde vive mi hermana, las casas incluso están un poco elevadas del piso de afuera. Se deben subir unas pequeñas escaleras para llegar a la casa. Y esto muestra que lo de afuera está como en un nivel diferente y los zapatos se deben dejar. Normalmente allí los zapatos se dejan en la entrada y las personas entran descalzas. Las personas entran descalzas. Es una referencia, hermanos, espiritual a nuestro andar en la vida. Todo lo que yo hago, todo lo que yo decido y cómo lo hago, donde la forma como he sido disciplinado ha dictado mi andar, ha marcado mis prioridades, mis decisiones, donde hemos participado de muchas cosas, hermanos. Cada uno de nosotros sabe de lo que ha participado antes de ser llamado. Cada uno de nosotros sabe de lo que aún participa, aún estando ya en este camino. Cosas que quizás en otro tiempo moralmente, según nuestro entendimiento, eran buenas, que no las veíamos como malas, pero solamente hay uno que dice realmente si eso es bueno o no, que verdaderamente nos muestra el buen camino, y es Dios. Cualquier cosa que yo diga, hermanos, que es buena y Dios diga que no, el que está equivocado soy yo y no Dios. Y el hacerla porque yo la considero buena, eso es lo que se llama pecado, porque Dios dice que no es bueno, que no es bueno. La santidad de Dios y el pecado no pueden estar juntos. Por eso Dios le dice a Moisés: no te acerques, quita tu calzado, despójate de tu viejo hombre, despójate de tu viejo hombre. Hermanos, el pecado y Dios no conviven juntos, ni siquiera sucedió eso en la cruz. Recordemos que cuando todo el pecado fue puesto sobre Jesús, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera en ese momento el pecado estuvo con el Señor. Isaías 59:2 dice lo siguiente. Isaías capítulo 59, versículo 2.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado y Dios no tienen comunión. El pecado apartó al hombre de Dios. Y por eso acá Dios le está dando esas instrucciones a Moisés. Así que en ese andar, hermanos, encontramos dos caminos: el de Dios y el del hombre. Recordemos el GPS que mencioné al principio. Cuando nos está redireccionando, lo que nos está haciendo es mostrar un nuevo camino. Pero con Dios no hay un nuevo camino, solo hay uno, y es la voluntad de Él. La palabra de Él es la que nos guía. Solo hay un camino. Su camino, hermanos, no es el camino de la solución de nuestros problemas. El camino de Dios es el camino de la santidad. Porque quizás muchos estamos buscando a Dios solamente para que solucione inconvenientes en mi vida. Pero su camino es el de la santidad. En ese camino quizás muchas de las cosas que están afectando mi vida se van a solucionar. Un matrimonio que tiene dificultades en el andar conociendo al Señor va a mejorar su relación. Y esas dificultades se solucionarán. Dios no busca, hermanos, como principal objetivo el solucionar problemas terrenales y pasajeros. Él busca solucionar el verdadero problema del hombre, que es el pecado. Y muchas veces el hombre prefiere quedarse con la bendición y no con el que bendice. Y eso es muy trivial, muy liviano, muy pasajero, muy mediocre, muy conformista. Quizás algunos nos pueden decir a nosotros como cristianos: pero ustedes son muy conformistas. Pareciera que si tienen está bien y si no tienen está bien. No, conformista es estar buscando lo terrenal como lo primero. Eso es ser conformista. Y no ir tras quien bendice, para conocerlo, para tener una relación con Él. El camino de Dios no es trivialidad, hermanos. El camino de Dios es intimidad con Él, relación personal con Él. Si lo trivial y lo temporal nos satisface, si lo temporal o trivial satisface a alguno de nosotros, entonces nunca necesitaremos a Dios, porque ya estaremos satisfechos. Nunca lo necesitaremos porque ya estaremos satisfechos. Una persona que se siente satisfecha con lo trivial y con lo temporal es una persona que se está sintiendo satisfecha con las migajas, con las boronas, con lo que sobra. Y ruego al Señor que podamos entenderlo de esa manera, porque quizás pueda sonar como algo que no es así. Quizás pueda sonar exagerado, pero así es. Si estamos conformándonos con lo que me voy a tener aquí en estos 80, 90, 100 años de vida, dejando de lado lo eterno, me estoy conformando con las migajas. Su camino es de relación con Dios, donde lo conozco y conozco su camino, y entonces lo conozco a Él. Y sigo ahora su camino, el camino de la santificación, de la obediencia a sus mandatos. Hermanos, la obediencia es que yo estoy actuando como Cristo, o sea que he sido conformado a su imagen, y eso significa que le conozco, porque ¿cómo voy a actuar como alguien que yo no conozco? La obediencia, y quiero decir antes que hay una diferencia entre obediencia y cumplir. Cumplir no es necesariamente obedecer. Quisiera poner como ejemplo la norma que sale aquí en Bogotá hace no sé cuánto tiempo, 2, 3 años, la de andar a 50 kilómetros por hora. Y allí podemos encontrar tres tipos de personas: los que no la obedecen y andan a la velocidad que les parece o que necesitan andar; los que la cumplen, pero que simplemente la cumplen porque dicen toca, porque de pronto aparece el policía o la cámara y me viene un parte, y entonces simplemente cumplen. Pero está aquel que entendió que la norma era para preservar la vida suya, de los que van con usted y de otros, para que pueda reaccionar con mayor facilidad, y entonces obedece, pero porque ha sido conformado, su mente tiene la misma forma de pensar de aquel quien creó la norma. No sé si me explico.
O sea, fue conformado, su mente entendió realmente de qué se trataba el asunto. Andar el camino de Dios, hermanos, implica obediencia, pero esa obediencia se da porque conozco realmente al Señor y pienso ahora como Él, siento como Él y quiero actuar como Él. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, en las casas. Quizás una esposa que quizás de pronto no es muy organizada en su quehacer de su casa, y el esposo quizás se molesta por el desorden, por ejemplo, en la cocina. Y él puede decir, es que esa cocina debe terminar ordenada en la noche, porque no podemos dejar esto toda la noche así, desarreglado. Y ella empieza a hacerlo porque el esposo dijo que tocaba hacerlo de esa manera, pero lo hace de mala gana, lo hace sin querer hacerlo. Simplemente está cumpliendo una norma que se puso. Pero cuando para ella también es molesto que eso quede de esa manera, entonces ya no lo está haciendo por cumplir, sino porque también su mente ha sido conformada al mismo pensamiento de la otra persona. Hermanos, andar el camino de Dios significa conocer su camino. Y quiero que veamos Éxodo 33:3. Éxodo, creo que equivoqué la cita. Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿De qué manera conocemos al Señor? Conociendo su camino. Muéstrame tu camino para que te conozca. Muéstrame tu camino quiere decir, quiero saber cómo actúas tú, quiero saber cómo piensas tú, quiero saber qué esperas tú, quiero saber qué deseas, quiero saber cuál es el fin que esperas, qué te ofende, qué te satisface, qué aborreces, qué amas, y de esa manera te conoceré a ti. Y ahora entonces querré pensar y actuar de la misma manera. Conocerlo a Él íntimamente y al verlo decir, qué maravilloso el ser de esta manera. Qué maravilloso poder ver las cosas como tú las ves. Qué maravilloso quitarme ahora el calzado, bajarme de mis zapatos. Recordemos ese dicho que cuando alguien quiere que la otra persona piense en el otro, le dice, póngase en sus zapatos. O sea, viva el camino que Él ha vivido, ande lo que Él ha andado, póngase en sus zapatos. Pero aquí el Señor lo que está diciendo es, bájese de sus zapatos, deje de ser ese que ha sido hasta ahora y vea las cosas como yo. Despójese de usted y ande mi camino. Al decirle a Moisés, no te acerques, quítate tu calzado, es decirle, vas a andar conmigo, despójate de tu pecado, porque yo no puedo andar con el pecado, no puedo tener comunión con el pecado. Donde yo estoy es tierra santa. El Señor habita en nosotros y es tierra santa. Deberíamos bajarnos de nuestro calzado. Debemos ser santificados, debemos ser disciplinados para ser un hombre de Dios, preparados para toda buena obra, hermanos. Toda santidad implica pureza y separación de lo profano. Moisés tendría que vaciarse y humillarse para que el Señor lo llenara. Y ese es el llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros. Recordemos el lavado de los pies de los discípulos. Cuando Pedro iba a ser lavado, él le dijo que lo lavara. Primero le dijo que no, después le dijo que lo lavara todo, pero el Señor le dijo que él ya había sido lavado por la palabra de Dios, por la palabra que él le había hablado, pero que ahora solamente necesitaba ser lavados sus pies. Y eso significa que cuando nosotros fuimos llamados, fuimos lavados y perdonados de nuestra maldad, de nuestro pecado, pero diariamente cometemos pecado, es en nuestro andar y debemos ir para que nuestros pies sean lavados. Por eso somos llevados a la cruz, hermanos, donde somos lavados
pero en nuestro andar nuestros pies deben ser lavados a diario. Nuestro andar debe ser lavado a diario. A diario debemos ir al Señor pidiendo perdón por nuestro pecado. La cruz es el lugar donde Él se manifiesta a nosotros, como lo hizo acá con Moisés. Hemos sido preparados para ese encuentro y nuestro corazón ha sido intervenido para recibir ese llamado. Nacemos de nuevo y tenemos un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Dios va revelando ese camino progresivamente. ¿De qué manera lo hace? Permitiendo circunstancias en nuestra vida. Y entonces, por medio de su palabra, se revela a nosotros. Por medio de lo que viene de su boca, Él se manifiesta a nosotros y podemos verle. Quitémonos el calzado, hermanos, es tierra santa. Moisés no lo podía ver y por eso Dios tuvo que manifestarse y hablarle. No pidamos la presencia de Dios en mi camino de pecado, en mi camino de temporalidad, porque no la voy a tener. Nuestros caminos no son sus caminos y solo en el camino de santidad está la presencia de Dios. Por eso mi oración debe ser que Él se manifieste, pero la razón es para que yo sea conformado a la imagen de Él. Es necesario oír su voz, es necesario ser llamados para acercarnos a Él. Y ese llamado se evidenciará en mi obediencia al Señor en amor. La obediencia, hermanos, es indiscutible para Dios. Sus mandamientos no son para analizarlos, son para obedecerlos. ¿Y cómo lo hago? Cuando lo conozco a Él cada vez más, porque conozco su camino y cada vez le amo más. Su amor se perfecciona en mí y entonces obedezco por amor. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Punto 3. Dios se manifiesta a quien llama. Y la respuesta que tiene Moisés, ¿cuál es? Ese es el punto 3, la respuesta que tiene el hombre frente a la manifestación de Dios. Cuando realmente le puede ver, cuando realmente lo puede observar, Dios se manifestó, Él se presenta como quien Él es. Dios se reveló aquí mismo a Moisés al declararle su relación con los patriarcas. Esto le recordó a Dios que era un Dios de pacto, que Él era el mismo Dios que había hablado de ese pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, que era el Dios de su padre, que es el mismo Dios y que no cambia. No era un nuevo Dios, no era un nuevo Dios que Moisés había encontrado, sino el mismo. Es siempre el mismo, hermanos, porque Él no cambia y su promesa es firme para cada uno de nosotros. En los días de Moisés, algunos podrían pensar que Dios se había olvidado de ellos, que Dios se había olvidado de su pacto, porque durante 400 años ellos estuvieron en esclavitud en Israel, en Egipto, desde los tiempos de los patriarcas, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Sin embargo, Dios estuvo allí cuidando de ellos durante ese tiempo, preservando y multiplicando a la nación. Esa presentación, hermanos, que hace aquí Jehová, que hace Dios delante de Moisés, es porque hay otros dioses que ellos habían conocido en Egipto. Y Él está diciendo: yo soy el único Dios, el verdadero Dios, el Dios de tus padres. Era un Dios, eran otros dioses los que ellos habían visto en Egipto, porque habían dioses para todo. Y hoy es igual, hermanos. Hay muchos dioses creados y fabricados por nosotros. ¿Y qué sería un Dios? Para que podamos identificarlo. Yo identifico 3 cosas en las que nosotros podemos reconocer que convertimos algo en un Dios. Y es: 1, que nuestra vida rinde obediencia, o sea, nuestra vida la vivimos conforme a lo que ese Dios nos dice. Si por ejemplo mi Dios es el dinero, entonces todo lo que yo decido es en pro de buscar el dinero. Y mis decisiones van hacia ese lado. Y Él me dice qué debo hacer. Vete de tu Dios, vete de tus padres, vete de tu familia, vete de tu parentela y se obedece. Entonces hay mucha gente que se va para otros países buscando simplemente dinero y el dinero fue el que les dictó qué debían hacer. Es un Dios porque nosotros
creemos que en Él somos satisfechos y buscamos la satisfacción en Él. Nuevamente el dinero, quizás sentimos que si tenemos dinero vamos a estar satisfechos. Y entonces eso es otro indicativo de que se volvió nuestro Dios. Y la confianza que ponemos en Él. Si confiamos que si tenemos eso vamos a estar bien, entonces también se volvió nuestro Dios. Le obedecemos, nos satisfacemos en Él y confiamos en Él. Pero normalmente los dioses que el hombre fabrica los acomoda a su gusto, los manipula y los deja cuando quiere. Pero Dios, el Dios que se está manifestando a Moisés y el Dios que se manifiesta a cada uno de nosotros, es un Dios temible, temible. Es un fuego consumidor. Pero hoy en día hay una tendencia a suavizar la imagen de Dios. Y la razón es porque su santidad es insoportable para un hombre que es pecador, para un hombre que no es santo, para uno que no es justo, para uno que se hace evidente su maldad al manifestar, al acercarse a la luz. El hombre normalmente se oculta de Dios. Recordemos cuando Adán peca, lo primero que hace es ocultarse del Señor. Moisés cubre su rostro. Job también tiene una reacción similar. Isaías, en Isaías 6 también lo hace. Un hombre llamado por Dios le ve, reconoce su grandeza, su santidad y teme y se humilla. Leíamos hoy acerca de Pablo cuando fue encontrado, cuando Jesús le llama y dice allá que temblaba y preguntó que qué debía hacer. Job, cuando esperaba la voz de Dios y Dios se mostró a sí mismo, Job dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, el hombre que puede ver a Dios tiembla ante la presencia de Dios, como lo hizo Isaías, quizás el hombre más justo de la época, Isaías, y grita de terror: ¡ay de mí! Moisés cubre su rostro de miedo. Y ese ay que dice Isaías es importante, hermanos. Ese ay es: soy maldito. En la escritura, cuando se trae un mensaje, se hace de dos maneras: se presenta bienestar o se presenta maldición. Cuando Jesús presentaba bienestar para los hombres, una buena noticia, decía bienaventurados. Pero cuando anuncia maldición, Él dice: ay de vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Solo es bienaventurado alguien que ve la santidad de Dios, entiende quién es Dios, le conoce y entiende quién es Él y puede decir: ay de mí, que soy hombre muerto. Aquel que no hace eso simplemente seguirá su camino porque no teme al Señor. El hombre que no puede ver esto sigue su camino y no el de Dios. Cuando no le hemos visto, hermanos, así, pasamos la vida escondiéndonos del carácter de Dios. Cuando no hemos conocido al Señor, hermanos, un domingo, cuando deberíamos estar reunidos, aparecen cosas más importantes para hacer y corremos tras de ellas porque no tememos al Señor. Porque apenas, hermanos, nosotros le vemos, debe quedar expuesta nuestra maldad. Él es la luz. Pero tristemente, dice la palabra, el hombre ama más las tinieblas para que sus obras no sean descubiertas. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre prefirió seguir en su camino en vez de venir a Dios. Para cada pecado se encuentra entonces una justificación. Para cada pecado se encuentra entonces una razón del por qué lo estoy haciendo. Y el hombre se siente bueno. Pero para Dios, hermanos, para Dios bueno es ser perfecto. Y hoy en día nosotros escuchamos mucho a la gente decir, nosotros mismos lo decimos, y es: bueno, pero nadie es perfecto. Y eso es verdad. Ninguno de nosotros es perfecto. El problema de eso es que no nos molesta. El problema de no ser perfectos es que no nos incomoda.
Descansamos en no ser perfectos. Y es porque no entendemos la gravedad de no ser perfectos. Seremos juzgados bajo el estándar de la perfección de Dios. Ese es el estándar. Él es perfecto. No entendemos la gravedad de no ser perfectos, o sea, de ser pecadores. El Señor ve el pecado tan grave que Él, pudiendo simplemente perdonarnos, porque es soberano, prefirió antes de eso, que simplemente perdonarnos, enviar a su propio Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestro pecado. Prefirió enviar a su Hijo antes que simplemente perdonarnos. Es grave el pecado, es grave no ser perfectos. No lo vamos a lograr en esta vida, pero el Señor nos está llevando a que cada vez mejoremos en eso. Dios no dijo, bueno, está bien, les voy a permitir una falla. Él no dijo eso. Incluso dice que si se falla en un solo punto de la ley, se hace culpable de todo. Y además, si lo hubiera dicho, ¿hace cuánto, hermanos, tuvimos esa falla que podíamos tener? Nos medimos con los demás. Entonces me siento bueno. E incluso como me siento bueno, juzgo al otro. Y digo, qué malo es. Porque la medida terminó siendo yo. Moisés hizo lo que era apropiado para una criatura frente a su creador. El reverenciar y reconocer su santidad, hermanos. Moisés respondió como un hombre que sabía que él no solo era una criatura, sino una criatura pecadora, que se salió de la ley del Señor. Yo utilicé un ejemplo acá y lo escuché en una prédica, y es nada más un pedazo de tierra allí afuera. Si usted le echa agua, se vuelve barro, y si le da el sol, se seca. Está actuando bajo la ley que Dios dictó para ese pedazo de tierra, no se sale de ella. Pero el hombre no actúa bajo la ley que le fue dada por Dios. Dentro de toda su creación, el único que se salió de actuar bajo la ley de Dios fue el hombre. De resto, todo lo que él creó se comporta de acuerdo a las leyes que él dictó para eso. Solo nosotros nos salimos, hermanos. Moisés respondió de la forma correcta. Él cubrió su rostro. Es el temor de alguien inferior ante la presencia del superior. Es el temor de alguien que no es sagrado frente a la presencia del sagrado, alguien que no es santo frente a la presencia de aquel que es santo, santo, santo. Durante sus años en el desierto de Madián, Moisés debió de pensar muy seguido cómo él había asesinado a un egipcio, y del orgullo que él tenía de pensar que él podría liberar a Israel por sí mismo. Moisés pudo haber grabado, hermanos, miles de pecados en su mente, reales, quizás imaginarios, pero ahora, cuando Dios apareció, él respondió de una manera muy diferente a la que podía haber respondido hacía 40 años, cuando no había sido formado por el Señor. Pero ¿qué hace Dios, hermanos, con quienes pueden ver su santidad y reconocen su pecado? Él no les dice, tranquilo, no es para tanto, no te preocupes, que no es tan grave. Él no les dice o no los deja en su miseria diciendo, ay de mí que soy hombre muerto, y los deja allí. No, Él perdona nuestro pecado, Él nos restaura, Él nos aparta, nos santifica y nos prepara para que llevemos ahora su mensaje. Forma, hermanos, que lo hace es llevándonos a la cruz de Cristo, a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. No hay otro sacrificio que podamos ofrecer, solo Cristo en la cruz, pagando por el pecado de quienes han sido llamados. Somos llamados al lugar donde se manifiesta a nosotros, donde nos habla, y podemos ver su santidad y reconocer nuestro pecado, nuestra miseria, y caer postrados a Él y decir, ay de mí, pero recibir perdón. Y eso, hermanos, debería llevarnos a vivir una vida de agradecimiento a Él. Nacer de nuevo, morir al viejo hombre, bajarnos de nuestro calzado. El Señor dice, no me verá hombre y vivirá. Que un pecador vea a Dios, que Él se le manifieste, implica morir a Él, morir a ese viejo hombre.
No seguirá vivo su viejo hombre si el Señor se manifiesta a él. Y es un proceso donde nuestro caminar es lavado diariamente. Hermanos, pero el amor echa fuera todo temor. Claro, nosotros cuando el Señor se manifiesta en un área de nuestra vida, ya como creyentes, debe haber temor en nosotros y eso nos debe llevar a actuar. Pero después, por amor, nosotros hacemos las cosas, ya no bajo el temor, sino porque le hemos conocido y le amamos. Y es una reacción diferente. Es como la que vemos en Moisés, que más adelante le dice: déjame ver tu rostro. Ya no hay ese temor, ya hay una relación donde le conoce y donde quiere hacer su voluntad por amor. De hecho, vamos a ver en los siguientes capítulos que él constantemente le está diciendo que él no va a hacer la tarea porque él no está capacitado y se está negando a hacer la voluntad del Señor. Pero poco a poco ese corazón va siendo doblado por el Señor, quebrado para que haga su voluntad. El amor echa fuera todo temor, hermanos. En la presencia del Santísimo, Moisés confesó su humanidad, sin embargo quedaban 3 obstáculos más. Moisés tendría que ser convencido de que él fuera el libertador del pueblo. Israel tendría que ser convencida de que Moisés fuera el instrumento que Dios iba a usar para librarlos. Y Faraón tendría que ser convencido para que dejara ir al pueblo, y es lo que estaremos viendo en los siguientes domingos. Amados hermanos, el Señor, confío en que ha llamado a cada uno de los que estamos acá. Confío en que el Señor ha llamado a cada uno de los que han compartido con nosotros y que por ahora están quizás un poco distraídos en su camino. Confío que ese llamado ha sido para el perdón de nuestros pecados y que diariamente nosotros estamos siendo lavados de nuestro andar. Pero nosotros debemos quitarnos el calzado, porque Dios no puede convivir con el pecado. Debemos procurar nuestra santificación y la de los que están alrededor nuestro. Es lo que hablamos hace 8 días con el amor. No es juzgarlos, es ayudar en la santificación de aquellos que están al lado mío. Puestos en pie, hermanos, para orar y dar gracias a Dios por este llamado que ha hecho a cada uno de nosotros. Mientras oramos, quiero que pensemos de dónde el Señor nos llamó, cuál es el camino que estamos siguiendo diariamente y cuál es el camino que deberíamos seguir. Pero oremos para que el Señor se manifieste a nuestra vida diariamente. Al final de la oración, hermanos, quien haya traído su ofrenda, su diezmo, lo puede depositar aquí en el alfolí. Oremos. Amado Dios, el pecado, Señor, nos ha alejado de ti. El pecado, Señor, rompió la comunión contigo y el hombre no puede conocerte porque no conoce tus caminos. El hombre ha creado un camino que él cree que es mejor. El hombre ha creado un propósito que él cree que es mejor. El hombre ha creado, Señor, un fin que debe perseguir, que cree que es mejor que el tuyo. Y solamente conociendo tu camino, Señor, nosotros podremos conocerte a ti realmente. Y por tanto, Señor, andar en tu camino. Pero no es posible para nosotros, Señor, si tú no te manifiestas a nuestra vida. Si tú no, Señor, con tu palabra, con tu voz nos hablas en medio de las situaciones para que podamos verte con claridad, Señor, en medio de cada una de ellas. Por eso, Señor, nuestro deseo es que en nuestra vida cada vez tú te manifiestes con mayor claridad. Que en las circunstancias que nosotros estamos viviendo, Señor, sean buenas o sean dolorosas, sean satisfactorias o sean dolorosas, podamos verte a ti, Señor, y que eso traiga gozo a nuestras vidas. Que cada vez podamos conocerte mejor, Señor, porque conocemos tu camino y entonces en obediencia a ti, Señor, hagamos o cumplamos, obedezcamos tu palabra. No solamente cumplir, sino obedecerla de corazón, porque hemos sido conformados a tu imagen, porque hemos sido, Señor, llevados a pensar como tú piensas, a ver las cosas como tú las ves. Que cada día, Señor, podamos bajarnos más y más de nuestro calzado. Que cada día, Señor, podamos ser santificados, dejando ese viejo hombre
muriendo a nosotros, porque cada vez que te vemos y te manifiestas a nosotros en un área de nuestra vida, ese viejo hombre en esa área debe morir y se manifiesta el nuevo hombre, Cristo en nosotros. Dios, ayúdanos a dejar de ser necios en perseguir, Señor, el gozo y la tranquilidad y la paz en cosas que no lo dan, y que solamente, Señor, deseemos ir en pos de ti. Ayúdanos, Señor, o mejor, queremos dar gracias porque sabemos que solamente perseveramos por la gracia tuya, porque si dependiera de nosotros, Señor, dejaríamos el camino y daríamos la espalda a ti, pero tú nos preservas y damos gracias, Señor, también por esto. Señor, doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te ruego, Padre, que nos ayudes a hacer luz para aquellos que están confundidos, que en su orgullo, Señor, creen que su camino es mejor, y que podamos entonces, Señor, ayudarles a verte también de mejor manera. Señor, gracias también por tu provisión. Inicia un nuevo año y el hombre pinta escenarios difíciles, pero nuestra confianza está en ti, Señor, no en las estadísticas de los hombres. Nuestra confianza, Señor, está en que tú eres quien provee y quien sostiene, y que nosotros debemos ser diligentes en trabajar, y el sustento, Señor, será proveído por ti. Pero también, Señor, ese sustento tú lo das para que nosotros podamos glorificar tu nombre, así que ya ayúdanos a administrarlo de forma en que podamos glorificarte, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.